Pues gracias a Dios esta noche que podemos tomar la palabra como el recurso de lo que Dios nos enseña. Ah, Cuando Gerson me invitó el día de antier para que le supliera, yo pues tengo algunos años que entregué la iglesia y sigo trabajando, no directamente en el púlpito, pero pues estoy leyendo siempre estoy haciendo notas, no sé cuándo las voy a usar, así que esta es la oportunidad para usarlas. Pero estaba desarrollando un estudio sobre la idea del sacerdocio del creyente y cuando menos pensé y que me puse a coordinarlo, pues entiendo que puedo crecer bastante en una sola escritura, pero lo que quiero compartir con ustedes está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos entender de ella y podemos gustar para nuestro espíritu y saber, Señor, que por ella podemos crecer y que por ella, Señor, también podemos perfeccionar nuestra manera de ser delante de ti y delante de la gente a la cual tú nos has puesto como misión para alcanzarlos a través de tu palabra y a través de nuestro testimonio también. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Hay muchas palabras en una porción tan corta como la que leí, que si tan solo pudiéramos ir a un estudio de las palabras contenidas en los versículos, sacaríamos una riqueza antes de poder ver el texto por sí, ¿no? De hecho, cuando tomas el versículo 1 al 3 de esta misma porción que leí, principia la palabra aquí donde Pedro hace hincapié que tenemos que desechar. Antes de poder llegar a la esencia, Pedro, dice: desechando pues toda malicia. La palabra malicia es algo interesante porque cada vez que hay una reprensión, una exhortación, de poder ver qué es lo bueno, tienes que entender qué es lo malo. La única manera de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo es que entiendas que el parámetro para poder identificar lo bueno es que tienes que tener certeza de lo que es malo. No sé si hay un banquero aquí o alguien que haya trabajado en el banco y que haya contado dinero alguna vez. Pero yo tengo una persona que conozco que es amigo nuestro, de Chacha y mío, y nos platicó algo interesante. En el banco
adiestran a la gente que maneja el dinero para que pueda distinguir al tacto el dinero falso y el dinero verdadero. Antes de que apareciera la plumita para checar, al tacto, eran las primeras clases que daban cuando alguien iba a estar frente al público, de poder al tacto ser conscientes cuál es lo falso y cuál es lo verdadero. Jesús me hizo favor de pedirme un día y me dio un libro. Yo iba a durar cerca de 8 horas en el aeropuerto de México para conectar. Fui a Cuba y venía de Cuba y me dijo, ¿cuántas horas vas a estar allí en México? 8 horas. Léete este libro, me dijo, en el inter de que iba a estar en el aeropuerto. La generación desconectada se llama, ¿no? Del que me prestaste. Cuando yo leí este libro, yo me espanté porque este autor había escrito un libro que yo al principio de mi ministerio lo conocí y lo leí. El autor que escribió este libro se llama Josh McDowell, que fue el que escribió Evidencia que exige un veredicto, que era un libro apologético este. Pero este libro, le leía a este hombre algo interesante, dijo, esta es la última generación que el cristianismo va a conocer de gente comprometida. Estaba hablando de una generación en ese momento que leí el libro que oscilaba entre los 40 a los 50 años. Pero este libro dice algo interesante, dice, los padres han sido tan descuidados porque se confiaron en un cristianismo muy acomodativo que se fueron tras la bendición de poder superar las deficiencias económicas y todo lo que tenían como carencias en lo educativo, que descuidaron modelarles a la generación que le van a heredar el cristianismo al verdadero Cristo. Y es para que te caigas para atrás. Eso significa que la generación que tenemos no tiene un cristianismo de compromiso. Hay gente que está en la iglesia que se bautizó, pero que no es cristiana. O sea, no vive el cristianismo. No está dentro del compromiso de su cristianismo. Y lo que quiero compartirle es lo que la Biblia dice acerca de la posición que tenemos una vez que hemos adquirido el compromiso con Cristo. Y la primera palabra que a mí se me antoja pensar es malicia, porque es la primera palabra en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Los primeros 3 versículos, la palabra malicia hay 5 cosas negativas aquí. Las 5 cosas negativas aquí que se mencionan en secuencia, la malicia es la raíz, es la fuente, y la maledicencia es la expresión. El engaño, la hipocresía y las envidias son los peldaños que conducen de la fuente a la expresión. Ahora, imagínate el discernimiento que tiene que tener la gente que dio el paso. O sea, ¿cómo me quito la hipocresía, la envidia? ¿Cómo me quito la maledicencia? ¿Cómo entiendo que la raíz es la fuente? Porque viene del asunto claro de que nosotros necesitamos no un cambio por encima externo, sino un cambio que pueda formarse en el corazón. Pero solo del primer versículo dice que tenemos que nacer de la palabra. Esta palabra griega de aquí es traducida racional, como se traduce en el capítulo 12 de Romanos, que tenemos que tener un culto racional, porque tenemos que entregarnos de tal manera que cuando nos presentemos delante de Dios
tenemos que hacerlo de manera racional. No estamos frente a un ídolo, no estamos frente a un culto religioso, no estamos ante una expresión tradicionalista de religión, estamos frente a Dios. Cuando Pablo parte la carta, que el capítulo 1 al 11 está tirando la doctrina y llega a la parte práctica en el 12, dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo, que es vuestro culto racional. La palabra aquí es un adjetivo derivado del sustantivo de la palabra. Por ende, la palabra es relativa a la mente en contraste con el cuerpo. No presentamos el cuerpo. El cuerpo es el que viene porque el cuerpo contiene lo oculto que sería el alma y el espíritu. Pero lo que traemos delante del Señor es nuestra alma para derramarla, para poder presentarla como libación o como sacrificio. Y entonces, lo lógico y razonable es que la leche de la palabra no es la leche para el cuerpo, sino para el alma, para el ser interior. O sea, nacimos de la palabra y la palabra es como leche para crecer, para abundar en gracia, para abundar en salud espiritual. Otra palabra, porque nacimos de la palabra. La palabra fue dada sin engaño. Esa es la otra palabra. Sin engaño. Es decir, ¿qué sería una palabra dada sin engaño? Tiene que ser una palabra que la doctrina sea esencialmente bíblica, que no tenga ni siquiera un matiz de adorno de humanidad. Tiene que ser la palabra. La otra palabra que aparece aquí es crecimiento, para que crezcáis para salvación. Hermano, se crece porque es un asunto de vida. Y en vida recibimos la vida. Pues la vida divina nada tiene que ver con la vida humana. Cuando tú dices, bueno, ¿qué sucedió con tu vida? No puedo explicarte qué sucedió con mi vida. Porque cuando nosotros leemos 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, lo que te está diciendo el pasaje de Pablo a los Corintios es que la vida que está sometida al pecado, a la tentación, la vida que es débil ante la carne y que sería imposible ante la ley poder corregirla, esa vida, para poder que cambie y tenga un toque de Dios, para que puedas crecer por la palabra que te alimenta, tienes que entender lo que Dios te dio es vida divina en el proceso de la regeneración. Entonces, me llama mucho la atención que antes de poder entrar al texto, yo pueda mirar cosas que necesitamos crecer. Y para poder crecer necesitamos ser nutridos en la leche que se transmite a través de la palabra de Dios. O sea, no es el crecimiento biológico natural, es el crecimiento espiritual. Porque claramente dice que ese crecimiento es para salvación. Aquí tienes algo que es interesante. Necesitamos analizar el texto bíblico, el que leímos de Primera de Pedro 2, porque combina 3 pasajes del Antiguo Testamento. Los 3 pasajes que combina son Isaías 28:16, Salmo 116:22, Isaías capítulo 8 versículo 14. Estos dicen así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Cuando tratamos de conectar la escritura completa y queremos sacar la enseñanza verdadera, el texto te obliga a tener contextos y los contextos te obligan a tener una conexión general. Entonces, lo que Pedro está tomando aquí, lo que Pedro está haciendo aquí, está tomando dos pasajes del Antiguo Testamento que seguramente en la versión de la Septuaginta, es decir, porque la Septuaginta no era más que el Pentateuco y los profetas menores, pero dos de los pasajes que está tomando, los está tomando de la Septuaginta, es decir, una Biblia que fue traducida del griego, del arameo, al griego koiné, cuando se escribió el Nuevo Testamento, y que se llama de los 70 esta Biblia porque fueron 70 o 72 eruditos, rabinos judíos, quienes le dieron validez al texto, para poder sacar algo que esencialmente Pedro trae de una manera clara en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se edifica la casa espiritual? ¿Cómo se edifica el sacerdocio? ¿Cómo se edifica el poder presentar delante de Dios de continuos sacrificios? Pues él tiene que recurrir a algo interesante. Él dice, estaba escrito, la Biblia lo decía. La referencia que hay es a Isaías y también a un salmo. Pero entonces, eso que nosotros tenemos como principal piedra del ángulo y que no reprobamos, que no tenemos ningún lugar a duda, que antes de que Pedro lo decía, ya lo estaba diciendo los profetas, es la presentación de Jesucristo como el príncipe Mesías. Aquí tienes algo interesante, porque Pablo también toma como Pedro la figura de piedra interpretando que es Cristo. Pablo lo hace en Romanos 9:33 y Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Pablo explica la caída de Israel como nación. Él mismo hace referencia de Cristo como la piedra en otros pasajes. En Efesios 2:20 también Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué interesante que cuando tú tomas pasajes del Nuevo Testamento donde hacen referencia a pasajes del Antiguo Testamento, la doctrina se mantiene sólida, no la puedes diluir, la doctrina está sólida, porque la presentación correcta de Pedro en la carta es presentar un sacerdocio continuo delante de Dios, y tenemos claramente por lo que la Escritura dice que el sumo sacerdote en función entra una sola vez por año al lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento, tú y yo como sacerdotes entramos de continuo al Señor, a su presencia. O sea, hay una gran ventaja. El propio Señor Jesús dijo a los religiosos de su tiempo que ellos son los edificadores que lo desecharon. En Mateo 21:42 dice la Biblia, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Las Escrituras enfocan al Señor Jesucristo como una piedra preciosa, viva y escogida. Preciosa es la misma piedra para los que creen. Viene a ser todo lo contrario para los que no creen. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no hay una preferencia para los que creen?
El Señor ha puesto a ras de suelo la oportunidad para que todo aquel que venga a Él sea salvo. Y no un grupo de gente privilegiada, sino todo aquel que cree, el que oye y cree, tiene la salvación. Eso es maravilloso, porque en el antiguo orden de sacrificios y de sacerdocio, tenías que nacer en la tribu de Leví. Tenías que ser de la tribu que realmente desarrollaba por nepotismo el sacerdocio, por escogimiento, por dedo, pues. Pero en el Nuevo Testamento, los que creímos, los que hemos seguido al Señor, podemos entrar de continuo al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para nuestras vidas. Esta palabra, que es preciosa, a otros se les vuelve no agradable, pues. Porque los que caen tropiezan con la palabra. Es lo que está diciendo Pedro en el versículo 8. La misma piedra que edifica es la piedra que sirve como tropezadero. Es una piedra viva, es decir, está dotada de vida. Cuando la piedra es un trozo inerte, pues, es viva esta. Porque nosotros éramos piedras muertas. Cuando recibimos a Jesús, nos convertimos en piedras vivas, porque ese es el trabajo de Él, según lo que dice Pedro aquí. Ahora, la Biblia dice que es piedra escogida. Hay contraste con la idea única del pueblo escogido, Israel, y la actitud de Dios hacia esta piedra. En Hechos 2, 23, 24, dice, a este entregado por el determinado consejo y por el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La reflexión es definida. Cristo es designado como piedra del ángulo, es decir, la piedra que sustenta y sostiene la casa espiritual. No hay casualidades. El plan de Dios estaba tirado, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. La vida de un justo fue entregada por los injustos. El que no cometió pecados hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él siendo pobre, él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Y hay tantas cosas que le puede sacar a la palabra, de decir, mira, él prefirió negarse al estado de estar en la eternidad para venir y tomar forma humana, y habitó entre nosotros, haciendo campamento entre nosotros. Se hizo como nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él es. La reflexión definida es que Cristo es designado como la piedra del ángulo, y nuestros caminos se bifurcan por la Escritura. La palabra es la que bifurca el camino de los hombres. Primero, a los suyos dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros fuimos limpios por la palabra, siguiendo el rumbo de Pedro, que nacimos de la palabra, que la palabra es una simiente incorruptible. No nacimos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Ahora, pero a los que rechazan la palabra de Cristo, los juzgará. La palabra los va a juzgar. Dice que la palabra que ha hablado, ella la juzgará por el día, hasta el día postrero, en Juan 12, 48. Cuando llegamos a Cristo, los caminos se bifurcan. O estamos con Él o estamos en contra de Él. No hay punto neutro, hermano.
y quisiéramos que hubiera punto neutro cuando los que están cerca de nosotros se están perdiendo. O cuando quisiéramos llamar a lo amargo dulce o a lo dulce amargo. Pero la palabra define el camino. Los que están con Él es porque aceptaron la palabra, y los que están contra Él es porque desecharon la palabra. Cuando llegamos a Cristo, estamos seguros de que la vida espiritual nace y se desarrolla mediante el contacto del alma con Cristo. O sea, yo no puedo ser cristiano sin Cristo. Alguien puede decir, yo soy cristiano. Sí, pero Cristo no vive en él. Ni él hace lo que Cristo demanda que haga. Entonces, ¿cómo va a ser cristiano? O sea, la triste realidad que de tanto caminar encontramos que hay una gran cantidad de pseudo cristianos dentro del cristianismo y se están engañando. O sea, uno tiene que ser. Esta mañana yo hablé con un pastor que pastoreó más de 60 años, vive, tiene 92 años de edad, y le dije algo interesante a él. Le dije, el gran problema de esta generación que tenemos es que son pseudo cristianos. Hermano, la palabra pseudo significa arremedo, no completos, pues. Tenemos una generación de pseudo cristianos que han crecido por cosas sociales, han crecido por los conciertos, han crecido por las películas, han crecido por tanta barbaridad que hay en las iglesias de vida social, pero no han crecido porque la palabra los ha nutrido. Hermano, yo lo veo. Cuando dicen vamos a leer en tal parte de la Biblia, andan buscando el libro de Mateo en la mitad de la Biblia, que está el libro de los Salmos. Son ignorantes, es un gran problema. Tenemos un gran problema de analfabetismo bíblico. Esa es la palabra. Ahora, ¿quién crece? ¿Quién se queda enano? Se va a quedar enano el que no se alimenta de la palabra. Va a crecer el que toma la palabra como alimento. Cuando el versículo 4, otra palabra que es interesante, es la palabra acercándoos. En el versículo 4. Y porque esta no es una palabra tan sencilla en la escritura, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí el término acercándoos fue utilizado en la versión de los 70, en la Septuaginta, para hablar de ofrecer sacrificios, de presentar oraciones, de presentar la adoración. O sea, ¿qué es cuando presentas? No se la presentas a la iglesia, no se la presentas a los líderes, no se la presentas a un programa. Te estás presentando delante de Dios. O sea, el vínculo es con Dios. El vínculo no lo hace ni la parsimonía religiosa, ni las tradiciones en la iglesia. Te vas a acercar a Dios. Se recuerda de lo que Jesús dijo. Ustedes cuando oren, váyanse a lo secreto. Su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. O sea, lo escondido, lo secreto, lo íntimo es con Dios de manera personal. De manera personal. Yo caminé con un hombre que lo que yo hacía era abrir los servicios en estadios, en plazas de toros, en lugares grandes. Yo crecí mucho con él. Era un hombre que cuando salió de su pueblo era un ranchero, era alguien que arreaba a los animales. Yo creo que él escasamente terminó la primaria. Pero un gigante, era un titán en la fe. Era un hombre que oraba. Era un hombre que se entregaba a Dios. Y era un hombre que era sencillo al explicar la palabra. Me acuerdo que un hermano le dijo, hermano, ¿por qué no me regala el bosquejo lo que predicó esta noche?
Y él así tenía una voz parecida a lo que voy a hacer. Solamente que te regale la Biblia. Porque no apuntaba a nada. Lo único que hacía es decir textos bíblicos. Hilar una conexión de textos bíblicos. El don no era que él hablara. El don estaba cuando él oraba por los enfermos y había milagros. Ahora, todos podemos crecer, pero no podemos crecer con un tutelaje religioso. Eso hay que tumbarlo porque hace daño. Vamos a crecer porque nosotros desmembramos nuestra alma y nuestro espíritu frente a la palabra y que Dios nos hable. El vocablo de acercándoos es algo interesante aquí, porque está en un tiempo que implica un acto continuo de parte del creyente. El creyente en Cristo goza de este sacerdocio por un acto de Dios. O sea, tú y yo somos sacerdotes en este nuevo pacto, no porque nos hemos portado bien o porque tenemos trascendencia de años en el Señor. No es una cuestión que ganamos. Aquí implica un acto continuo de parte del creyente. El creyente en Cristo goza de un sacerdocio por una designación y por un acto que Dios te da. No es que pertenecemos a la tribu de Leví, no, eso se acabó. Y aquí vamos a acercarnos. Una piedra viva no solamente posee vida, sino también crece en vida. Cristo es la piedra viva para el edificio de Dios. Aquí Pedro pasa de la metáfora de la simiente, la cual pertenece al reino vegetal, a la de una piedra, la cual pertenece al reino mineral. La simiente sirve para plantar la vida. La piedra sirve para edificar. El pensamiento de Pedro pasa de la siembra de la vida al edificio de Dios. Cristo como vida para nosotros es la simiente, mas para el edificio de Dios, Él es la piedra. Hermano, el rollo está bueno si lo entiende. Una cosa es que usted haya nacido de la simiente de la palabra y otra cosa es que usted como piedra muerta cobró vida cuando tuvo contacto con la piedra del ángulo, que es la que edifica el edificio espiritual para Dios. Y cuando uno se une al Señor, estas piedritas que estaban muertas y que el Señor juntó, hizo una casa espiritual para rendir adoración y alabanza a Él. Lo que pasa a tu alrededor no importa. Lo que otros sientan no importa. Lo que pasa es cuál es tu convicción al entregarte a una comunión perfecta con Él y que dejes que el Espíritu Santo trabaje en tu vida como quiere trabajar de manera personal. Crezco en esto. El cristiano es ya un ser que tiene vida. No hay ninguna piedra muerta en la casa de Dios. Las piedras muertas no existen en la casa de Dios. Cuando nosotros, como piedras muertas, tuvimos contacto con la vida de Dios está en nosotros. Hermano, una doctrina que hizo mucho daño y engañó a mucha gente es que tenemos el ADN de Dios. Eso no es cierto. No lo tenemos. Si usted va al capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que los recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de lo que no entendió Nicodemo. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo regresar al vientre de mi madre? No. Es un nuevo nacimiento, pero está hablando del proceso de la regeneración de una persona que no tenía temor de Dios. Ahora, allí nace algo interesante. Cuando usted lee Juan capítulo 1 versículo 4, dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque el verbo se encarnó. Pero el verbo en la eternidad pasada estaba junto a Dios. Es lo que dice el versículo 18 del capítulo 1 de Juan.
Dice, nadie ha visto a Dios jamás, sino el Hijo que estaba en su seno, vino y nos lo reveló. Hermano, no tienes que pedir algo extraordinario. El Señor ya te lo reveló. Entiéndelo, ya te lo reveló. No hay más que abrir la carta a los hebreos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado mediante el Hijo. O sea, ya nos habló por el Hijo. La realidad es que tenemos que tener esa parte divina de Dios a través del sacrificio de Cristo en el Calvario. No tienes que agregarle a tu religiosidad cosas exageradas. Es tan simple esto. Tienes que ir a la palabra, tómala como alimento. Jesús lo dijo claramente en la tentación. Cuando el diablo se le acercó y tenía hambre por el ayuno, le dijo que las piedras se convirtieran en pan. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante porque en el versículo 5 habla, en esta carta de Pedro, hay otra palabra. En el versículo 5 dice, habla de acercarnos de manera habitual y estrecha. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Muchas palabras. Muchas palabras. Pero quiero tomar la palabra edificados. Edificados significa alimentarse de Cristo, tomando la leche nutritiva de la palabra de Dios. No solo sirve para que crezcamos en vida, sino también para que seamos edificados. El crecimiento tiene como fin la edificación. Quisiera tomar las palabras de Pablo a los Efesios, cuando Pablo habla en el capítulo 4 acerca de los dones de estructura y habla de los 5 dones de estructura allí. Habla el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y maestro. Pero Pablo concluye diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, es bastante nutritivo esto. Cuando nosotros nos convertimos habitualmente como una casa espiritual, es para que nos edifiquemos, no para que nos traguemos. ¿Se oyó? Es para que nos edifiquemos, no para que mordamos. Es para que nos edifiquemos, no para manifestar odios, sino para manifestar amor. El creyente es un sacerdote y no un levita. El levita se caracteriza por el trabajo, según el libro de Números, capítulo 1, versículo 47 al 53. Dice este pasaje, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás en cuenta la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos los levitas, sobre los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercara morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. El sacerdote se le reconoce por la comunión, según Éxodo 30:20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar,
para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Dígame usted, ¿estamos en mejor posición que ellos? Claro que sí, hermanos. Estamos en mejor posición que ellos. Yo no sé por qué todavía hay gente soñando que tenemos que regresar al estilo de vida del judaísmo. Hay tantos cristianos que fueron engañados y quieren hacerse judíos. Oiga, si en el periodo nuestro de gracia, que somos un pueblo que estamos realmente seleccionados por el Señor, porque Jesús estableció la iglesia, es el pueblo de Dios, el verdadero Israel espiritual, somos nosotros. O sea, estamos en mejor posición. El obrero cristiano es un sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno que trabaja para reconocer que el fruto depende del trabajo, depende de su comunión con Dios. Que el fruto no depende de su trabajo, sino de la comunión con Dios. Yo le decía a este hermano la mañana que yo tenía que agradecerle su mentoreo por tantos años, porque le dije, algo que pude ver es que me enseñaste más con lo que hacías, como eras, que por lo que lograste. Y eso es esa tiene que ser la carta de identidad de un cristiano. La gente tiene que conocerte por lo que eres, hermano, no por lo que haces. El ministerio fluye de lo que uno es y no de lo que uno hace. La Escritura describe a Cristo como la piedra viva. Describe a los creyentes con el mismo adjetivo. Así está escrito. Todo creyente ha venido a ser piedra viva, tal como está descrito Jesús. Es lo que dice Pedro en lo que estamos leyendo. Esto corrobora que el creyente tiene una identidad con la naturaleza divina. Estamos identificados con la naturaleza divina. En la segunda carta, Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 4, algo interesante. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No es que quiero que descubra algo que ya está descubierto. A lo mejor la forma de poderlo decir y de poderlo aclarar puede ser tan sencillo como esto. Porque el ideal no es que tú seas bueno. El ideal es que tú seas como Cristo. Me acuerdo que en un funeral donde murió la mamá de alguien que le sirve al Señor, regalaron un folletito chiquito, que curiosito inclusive, como librito, y la portada de ese folleto decía, los buenos no van al cielo. Y tú le dabas la vuelta a la página y decía, solo los creyentes. Ahora, usted lo ha leído, no le estoy diciendo que esto es una revelación que Dios me dio. Aquí está en la Escritura, no me he movido de allí. Ahora, la Escritura revela que este es el fundamento de nuestro servicio y de nuestro sacerdocio. Aquí a Pedro le ha sido revelado que este sacerdocio universal es un sacerdocio santo. Así. Le fue revelado así. Cuando usted encuentra la palabra en el versículo 9, real sacerdocio, pues no hay sacerdocio real en el Antiguo Testamento. O eras sacerdote o eras rey. Del único que se habla que era rey es de Melquisedec. Era rey de Salem. Melquisedec es el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento al que Abraham le pagó diezmos del botín cuando todavía la ley no estaba establecida donde se dice de los diezmos. Y lo que es más, le estaba diezmando a Melquisedec lo del botín por un bisnieto que no había nacido todavía. Y eso es algo maravilloso,
Porque en el Antiguo Testamento está claro, o eres rey o eres sacerdote, pero no puedes ser sacerdote y rey. Y lo que nosotros vemos en esta presencia de Melquisedec, después de que Abraham viene de rescatar a Lot, al que tenía cautivo, y que gana la batalla y paga el diezmo de todo lo que de todo el botín. Entonces ahí quedó claro que Dios no se equivoca en todo lo que enseña en el Antiguo Testamento. Pero lo que Pedro está diciendo en el Nuevo Testamento es que le ha revelado el Señor, quien fue el que lo inspiró, lo que dice aquí: real sacerdocio, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, lo que ningún creyente debe olvidar de lo que ha sido separado por decisión de Dios para vivir para Dios es el origen y la finalidad que está en Dios. O sea, Dios te llamó, te dio salvación, te regeneró, te justificó, te ha santificado, pero no para que te quedes con un regalo gratuito de parte de Dios. Tú tienes que entender que para algo vino el cambio a tu vida. Y ese cambio lo tienes que generar mínimo con impactar a tu familia. Tienes que impactar a los que están lo más cerca posible de ti. Ellos tienen que saber de lo que es caminar en novedad de vida. Su sacerdocio es santo porque en el sacerdocio brilla la soberanía de Dios. Usted ha entrado a Dios. Usted no le puede exigir a Dios una respuesta, porque eso sería como trastocar un límite que no podemos tocar como humanos. Vamos a pedirle a Dios conforme a su perfecta voluntad. Y si la perfecta voluntad de Dios es levantar un cuerpo muerto, Él tiene autoridad para hacerlo. Y si la soberanía de Dios es llevarse a alguien que tiene solamente gripa, va a morir de gripa, porque es la soberanía de Dios. Nadie puede aumentarle o quitarle. Entonces nosotros somos sacerdotes, sí. Dios nos permite entrar de continuo al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro, pero no podemos exigirle a Dios lo que Él no quiere darnos. El cristiano no ha elegido ser sacerdote, ha sido designado sacerdote y ha sido designado por Dios. Sacerdocio no te lo da una congregación. La congregación puede decirte que tú eres un anciano, eres un líder, pero no puede decirte que eres sacerdote. La designación viene de Dios. Fue Dios quien nos designó. Tenemos que ser limpiados todos los días. Sin purificación no hay comunión. Leímos el pasaje donde se describe al sacerdote. Dice que los sacerdotes se lavaban antes de ministrar. Nosotros tenemos que ser lavados en el lavacro del agua para la santificación nuestra. Y lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que entender que fallamos. Todos los días tenemos que entender que necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante. No podemos vivir el cristianismo sin Cristo. El creyente como piedra viva lo es, porque la vida le viene de Dios. Ya tenemos el proceso terminado. Estábamos en pecado. Hermano, es interesante. Hemos estado algún tiempo en la epístola a los Romanos y es interesante entender esta epístola. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el capítulo 8 de Romanos. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era imposible ante la ley y débil ante la carne, Dios envió a su Hijo para que pudiera condenar al pecado en la carne. Hermano, es maravilloso este texto, porque esto dice, deja de estar jugando con eso. Si el Señor te perdonó y goza del pleno perdón de Dios. Ya lo tenemos, ya pasamos por allí. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues sigue algo interesante. Dios te une a Cristo.
Dios te une a Cristo. Eso es sorprendente. Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que realmente te acerca a la carta de Pedro. Te está ratificando lo que Pablo enseñó también. Ahora, tiene la misma aceptación el creyente frente a Dios como lo tiene Cristo. Qué maravilloso, porque Dios ahora nos considera su familia. Ahora entendemos lo que Pablo le dijo a los Gálatas, que le dijo a los Gálatas en el capítulo, a los Efesios en el capítulo 1:6. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos, no hay rechazo. Dios no te rechaza. Dios te perdonó, te santificó, te justificó, te regeneró. El proceso está terminado. Lo que sigue es que tú entiendas la unión que hay en Él. Ahora, al Padre lo mira con la misma complacencia que a Jesús. Tú y yo nos mira con la misma complacencia que a Jesús. No es aceptado en vista de su santificación futura. Es aceptado en el mérito infinito de Jesús. El mérito es de Jesús. Estábamos muertos en delitos y en pecado, dijo Pablo a los Efesios. En eso estábamos. Cuando llegamos a Él, estábamos muertos, éramos piedras muertas. Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en regiones celestiales. No es aceptado en la medida que el creyente acepta el perdón, sino que en la medida que hay satisfacción ante el Padre por el sacrificio en la cruz. ¿Se recuerda la palabra de Jesús? Tetelestai, consumado es. Él hizo la obra, usted no le agregue nada. La obra fue perfecta en la cruz. La satisfacción para el Padre es el Hijo. El escritor de los Hebreos dice: tal sacerdote nos convenía, puro, santo, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de presentar sacrificios a menudo. Él presentó un solo sacrificio, se entregó a sí mismo. Entender esta doctrina del creyente como sacerdote es fundamental para dejar atrás una vida egoísta, centrada en uno mismo, y lo es para vivir para Dios. O sea, esa debería ser nuestro ideal. El poder entender que tenemos que llegar a la medida del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Ser para Él. El sacerdote no es privilegio que tenga que gozar un grupo minoritario, sino es un privilegio que Dios ha concedido a todos sus hijos. Todos los creyentes, como sacerdotes, como cuerpo, constituyen el santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta. Uno de los profetas menores dijo esto: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él callará de amor y se regocijará con cánticos. Imagínate, vienes a la reunión de los santos, vienes con la expectativa de que al primero que te vas a encontrar en la primera hilera es al Señor, porque lo que cantamos lo cantamos para Él, lo que predicamos necesitamos la aprobación de Él, lo que hablamos necesitamos la aprobación de Él. Entonces, cuando nos reunimos las piedras vivas, constituimos un santuario de adoración para el Señor. Cristo, piedra viva. Atrás éramos piedras muertas, pero ahora constituimos un edificio de puras piedras vivas, y que de nuestra boca fluya cántico espiritual, que de nuestra boca fluya sacrificio de alabanza para Él.
No agradamos al oído de los demás. Esto nos plantea dos razonamientos. Primero, cada creyente debe pedir discernimiento espiritual para comprender este hecho y para discernirlo como un acto de Dios. ¿Cómo puedo discernir como creyente que realmente Dios me quiere como sacerdote delante de un altar? Yo vengo con testimonios muy fuertes de atrás, porque mis abuelos fueron fundadores de una denominación que va a cumplir 100 años. La primera generación de creyentes viene de 1932 en esta iglesia. Y tengo testimonios bien fuertes con ellos. A mi abuelo le picó una viuda negra en el cuello cuando entró en un tiempo, pertenecíamos a la iglesia pentecostal, y en la iglesia pentecostal nomás lloraba uno y nos caíamos todos. Entonces mi abuelo cayó allí rumbo a Esperanza cuando iban del culto en Obregón, y se le prendió una viuda negra aquí. ¿Sabe qué fue lo que dijo mi abuelo? Está escrito que no, que cosa mortífera no me dañará, que hollaré serpiente. Y se lo arrancó, la tiró, la pisó, y mi abuelo no pasó nada. Ahora, conozco el cristianismo viejo, el cristianismo que le creyó a Dios, el cristianismo que dijo vamos a entrarle con esto porque la respuesta está que no hay imposible para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Cada sacerdote tiene vitalidad espiritual y una dignidad sacerdotal que proviene de Dios por la razón de estar unido a Él. No soy yo jugando a ser sacerdote, soy yo creyendo que Dios dice que soy sacerdote, que puedo estar delante del trono de Dios. Hermano, yo como pastor y ahora como nomás espectador allí, porque ahora le toca a Gerson, pero hay una gran cantidad de gente que dice, hermano, ore por esta necesidad, a usted que Dios lo oye. Oye, eso es como decirle, a Dios le amarraron las manos todos los creyentes, todos somos sacerdotes, todos podemos ir a Dios por cualquier problema que exista. No haga un ídolo del pastor, pues no, es que Dios nos oye nomás a nosotros. Oye a todo el pueblo. El creyente debe realizar un esfuerzo constante, deliberado, para que esta vida tan elevada que proviene del Espíritu Santo no quede tan apagada. Si tú no te dejas usar, Dios no te va a usar. Aunque algunas veces Dios te forza a que seas usado. Pero si tú no quieres ser usado, Dios no te va a obligar. Cuando hacemos prevalecer en la obra de Dios nuestros criterios personales, aunque bien inspirados, estamos dejando el sello de nuestra personalidad caída que se allegue a nosotros. Dios puede hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios incorpora al creyente un nuevo cuerpo que es la iglesia y un nuevo sacerdocio. Los hombres entran a la iglesia y al sacerdocio por el hecho de venir a Cristo. Y quiero entender lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo creyente es constituido sacerdote de un nuevo templo espiritual. Pedro termina diciendo palabras muy interesantes. Usa la palabra linaje en el 9. Linaje implica herencia. Nacimos en una familia divina. Eso es. Nacimos en una familia divina. Cuando nacemos de nuevo, hay un
parentesco espiritual en todos los creyentes. Mi mamá se presentó a las oficinas del consulado norteamericano en Hermosillo cuando fue a solicitar una visa para ir a visitar a una hermana mía que vive allá en Arizona. Mi mamá no llevaba más que un papel. Iba una hermana mía con ella, que era la que le ayudaba porque ya mi mamá tenía problemas para caminar. Y cuando entraron con la persona que hizo la entrevista, le preguntó que si tenía familia en Estados Unidos. La respuesta de mi mamá dijo: millones de hermanos míos me están esperando en Estados Unidos. Y la gringa empezó a reír. Dice, y le dijo mi mamá, antes de que le dijera sí o no, le dijo: pero si me vas a dar la visa a mí, se la tienes que dar a mi hija también, porque es mi bastón. Así que mi hermana tiene visa para entrar a los Estados Unidos. Mi mamá está muerta, pero mi hermana tiene visa gracias a la intervención de mi mamá, que le pegó en la cabeza a la gringa y le dijo: millones de hermanos míos están allá esperando que yo llegue. Ahora, una cosa interesante: tienes la vida divina, hermano. Y algo interesante aquí dice que el linaje es herencia, porque naciste en una familia divina. Hay un nuevo parentesco espiritual entre los creyentes. La segunda palabra que usa Pedro es real sacerdocio. Es decir, que con real sacerdocio gozas de libre acceso a Dios sin necesidad de intermediarios ni sacrificios. Solo Cristo es sacerdote real. Y esto es transmitido a nosotros sin ninguna prerrogativa. Me encanta cuando dice que nuestro sacerdocio es por el orden de Melquisedec en el libro de los Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que otra palabra que es interesante aquí es el término nación santa. Nación también se puede traducir de la palabra etnos, la palabra que se usa para etnia, para grupos originarios, que es un término que se usa mucho en algunas de las versiones en griego que hay para decir este término, nación santa. Somos, ahora sí, con justa razón, lo que él mismo dijo: a vosotros, manada pequeña, se les ha concedido heredar el reino. Somos la manada pequeña, somos el pueblo originario de Dios, si usted lo quiere tomar así, como se habla de los pueblos originarios. Y quiero terminar, hermanos, y se ponen de pie, por favor, para que oremos. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, y con eso terminamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que somos reyes y sacerdotes. Esa es la ventana profética que hay para este pueblo. Gracias, Padre, esta noche. Te adoramos por la riqueza de tu palabra. Te adoramos, Señor, por la intención con la que tú hablas. Solos en este mundo. Sabemos que somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Que finalmente, Señor, la patria celestial es nuestra habitación, es nuestro lugar de reposo, es nuestro lugar, Señor, seguro. Y entendemos, Señor, que en tanto que estamos caminando en esta tierra, tenemos un ministerio que realizar, el ministerio de la reconciliación, y podemos hacerlo, Señor, primeramente por los de nuestra casa, por los que están cercanos a nosotros, por los que pueden ser impactados por nuestro testimonio,
por los que pueden recibir una palabra de consuelo y una palabra, Señor, solidaria en medio de la tristeza o del dolor, o pueden recibir de nosotros, Señor, el testimonio de lo que tú has hecho a través de la fe, porque está escrito que esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe, y que pudiéramos decir, gracias a que creímos, recibimos esto, gracias a que hablamos con Dios, nos respondió así. Señor, danos denuedo para hablar tu palabra, danos integridad en lo que es tu testimonio, Señor, que podamos presentarlo con un reto y con un desafío, de tal manera que la gente que lo escuche sepa que no tiene otra alternativa más que negarte o recibirte, pero que no puede quedar como un compás de espera la decisión. Te pedimos, Señor, que nos des esa gracia, que llenen nuestros labios, Dios, de virtud tuya para hablar tu palabra, y que el Espíritu Santo dirija nuestros corazones de una manera, Señor, en la que te agrade a ti, y que podamos, Señor, hacer digno tu nombre entre las naciones. Te adoramos esta noche por Jesucristo, tu Hijo maravilloso, y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria para siempre. Amén.